Damos la bienvenida a todos aquellos que nos acompañan presencial, también los que nos acompañan por medio de la transmisión. Damos la bienvenida. En este momento están apareciendo los sitios de internet por los cuales puedes contactar con nosotros, suscribirte para poder estar recibiendo el alimento de vida y también la información de acá y de nuestra congregación. Comentanos de dónde nos seguís para poder estar orando contigo. También comentanos cómo te está yendo, podés dejar el testimonio ahí que se va a leer acá para que la congregación lo pueda estar recibiendo de lo que Dios viene haciendo a través de vos y la palabra que les está dando. ¿Amén? Bendiciones, vamos a darle paso a nuestro pastor. ¿Está contento? Amén. Muy bien. Saben que como vimos el domingo pasado, cuando una congregación sale a la calle, cosas pasan. Indudablemente que cosas pasan. Cuando salimos a llevar el mensaje de salvación, algo el Espíritu Santo ya tenía predeterminado para hacer, tocar vidas, ¿sí? Y hacer que sean trasladadas del reino de las tinieblas al reino de su luz admirable. Pero esto da una pauta. Cuando la iglesia se concentra hacia adentro, hacia las cuatro paredes, va a estar siempre en un sube y baja de crecer, crecer y bajar, crecer y bajar. Y eso con el tiempo produce desaliento, produce desánimo. ¿Por qué? ¿Porque falta enseñanza? ¿Porque falta administración? No, falta lo que el Señor dijo, porque al fin y al cabo el Señor mandó claramente antes de irse a la gloria ir y predicar el Evangelio a toda persona y hacer discípulos. Cuando la iglesia no cumple esa tarea y está centrada en las reuniones, es una congregación que tarde o temprano va a experimentar un decrecimiento, una bajada. Cuando la iglesia sale a la calle a hacer la obra que el Señor nos mandó a hacer, viene el crecimiento. No es de la noche a la mañana, pero viene el crecimiento. Y lo que pasó el domingo está más que demostrado, mucho más que demostrado, que cuando nos esforzamos en hacer lo que el Señor nos mandó a hacer, viene la respuesta. Amén. Entonces, nosotros, como pastores, tenemos como meta justamente hacer la voluntad de Dios. Entonces yo quiero hoy, aunque hoy falta un montón de gente, no importa, pero vamos a los hechos que ocurrieron. Nosotros como pastores estamos orgullosos de ver todo un equipo que rompió con algunas estructuras del no puedo, me da vergüenza, no sé qué hacer, ni sé qué decir, y salieron a la calle, rompieron con los impedimentos, rompieron con todo aquel molde viejo y salieron a llevar el mensaje de salvación. Nosotros queremos felicitar a todo ese grupo que salió y también queremos felicitar a todos aquellos que se esforzaron, trabajaron, prepararon el lugar, lo decoraron, le pusieron luces, etcétera, etcétera, toda la preparación externa e interna. Nosotros damos el reconocimiento a esto y les agradecemos de todo corazón, que eso implica algo, implica que cuando trabajamos en el amor de Dios, en armonía, con el motivo correcto que es ganar las almas para Cristo y funcionando en equipo, se ve la verdadera iglesia del Señor. Amén. Y eso fue parte de o gran parte de lo que pasó el domingo pasado, señal de que se puede y vamos a repetirlo otra vez. Amén. Vamos a mantener el ritmo de salir a la calle y ganar almas para Cristo, porque esa es la tarea de la iglesia. Si no estamos acá adentro, nos predicamos a nosotros mismos, nos llenamos de conocimiento o nos peleamos a ver quién
yo quiero ocupar ese lugar y a mí me pertenece porque hace tanto. Todo ese tipo de celos y envidias tontas que el diablo aprovecha a levantar cuando estamos ocupados mirando el ombligo nuestro en vez de salir hacia afuera y ver la cantidad de gente que tiene necesidades. Que no es así nomás, eso es una batalla, eso realmente ahora no queda simplemente que fuimos, los trajimos el domingo y ahora los abandonamos y ya está, porque yo los traje, ahora hay que seguirlos. Cada uno de los que trajo a alguien lo conoce, es conocido, pariente, amigo o lo que sea. Bueno, ahora tiene en estas horas la imperiosa necesidad de contactarlos, hablar con ellos, ayudarlos, porque Satanás va a venir a querer robarles la semilla que fue sembrada en sus corazones. Lo aprendimos unas semanas antes, ¿sí? El enemigo va a venir a poner toda traba, toda duda y pero y excusa para que la persona no se quede con la semilla de la palabra de Dios en su corazón. Ahora es tu trabajo ir, contactar a esas personas y animarles, estimularles, afirmarles, contarles tu testimonio. Como tú fuiste cuidado, hay que cuidar a los demás, porque si no la cosecha entra por una puerta y sale por la otra. Y no queremos que eso pase. Bueno, eso también tiene que ser con cosas concretas. Yo sé que algunos ya lo empezaron a hacer. Síganlo haciendo, y el que no lo empezó a hacer, hágalo hoy mismo, esta noche. Contacte con esas personas, sean hombres, sean mujeres, y usted va a saber qué nombre tiene la persona y allí comienza a interesarse por ella como persona. No simplemente que es un número más que estuvo aquí, sino se interesa como persona. Eso va a impactar la vida de ese ser. Y si no, parece que va igual, o se interesan por mí, no simplemente un día me trajeron acá y oraron por mí y ahora... No, ellos necesitan ser cuidados porque son bebés espirituales. Así como se cuidan los bebés recién nacidos, así hay que cuidar a los bebés espirituales recién nacidos. ¿Sí? ¿Me entendió? Amén. Le van a poner algún pelo, alguna excusa, si van a tropezar y se van a ensuciar de vuelta. Usted con un bebé se ensucia, lo cambió, lo tiene que volver a cambiar otra vez. Bueno, es exactamente lo mismo en la vida espiritual. No lo abandone, porque si lo abandona se muere. ¿Me entendió? Vale la pena todo el esfuerzo, vale la pena todo el trabajo, vale la pena todo lo que se invirtió en todas las áreas por una sola alma. Así que imagínense por 30. Vale la pena. Y si queremos ver los asientos completamente llenos como fue el domingo, todas las reuniones, pues entonces hay que trabajar. Entonces hay que ser consecutivo con lo que se inició. No un ratito, una emoción y después... ¿Nos gustó lo del domingo? Sí, pero no queda en el domingo. Esto se reitera todos los días hasta que la persona empiece a caminar sola y comience a estar afirmada, como dice ahí, consolidada, para luego ser discipulada. La persona sola no va a entender, el enemigo la va a atacar, la va a confundir, le va a tratar, obviamente, como vimos el otro día, de robarle el mensaje de la palabra, hacer que mire otras cosas y obviamente que se pierda. Entonces nosotros somos los responsables de eso. Nosotros los pastores le entrenamos a ustedes para que ustedes vayan y hagan lo que hicieron con ustedes. No los abandonen, les vuelvo a repetir, ¿sí? Esto es lo más importante o tan importante como haber leído a evangelizar, ¿sí? Porque ir, sacarlos, darles una esperanza, traerlos hasta acá y luego soltarlos no es nada bueno, no es nada saludable. Hay una responsabilidad y seguro que esta tarea tú se la pediste al Señor algún día orando aquí o en tu casa y le dijiste: Señor, úsame. ¿Sí? Bueno, el Señor te usó ahora para ganar esas vidas para Él. Ahora el trabajo continúa hasta que esa persona pueda caminar sola, ya no haya necesidad de traerla, ni de empujarla, ni de mostrarle el camino. Ya la persona viene, esa incluso se va a traer a otro, porque la obra que Dios hizo en él lo va a querer transmitir a otro. ¿Me entendió? O sea que no abandonen lo que usted tanto trabajo le costó. Amén. Nos gustó ver gente aquí ser salva, nos gustó ver gente aquí reconciliándose con el Señor, pero esto es una guerra espiritual.
Acá estábamos el otro día arrebatándoles almas a Satanás. Acá no estábamos haciendo un evento evangelístico simplemente porque sí. Acá estábamos con una tarea y el Señor mandó a hacer y el Señor respalda esa tarea, pero la tarea no terminaba con el simplemente que los traje acá adelante, bueno, y ahora ya está. No. Esta obra recién empieza. Entonces somos nosotros los que hay que ir a las vidas de ellos y hacer el sacrificio de invertir tiempo en su vida, porque vale la pena un alma delante de los ojos de Dios. ¿Amén? Bien, esperemos ver los resultados. Entonces, como esto nos dio la señal de que podemos hacerlo y vale la pena hacerla como se trabaja en armonía, cuando se trabaja en amor, cuando se trabaja en equipo, vamos a ir a más. Así que poco tiempo más vamos a estar organizando otra tarea igual, similar, ¿sí? Para hacer la misma cosa que se hizo, pero mientras tanto no podemos permitirnos perder esa cosecha que se levantó el domingo acá. Amén. Porque de lo contrario, ¿se entiende? Entonces todo lo que vos oraste un día, Señor, acá estoy dispuesto a seguirte, a servirte, Señor, acá está mi vida, me entrego, bueno, perfecto, dijo el Señor, bueno, ahora es tu tiempo. Ahora es tu tiempo, ahora andá, y lo que yo te capacité para hacer, andá y hacelo, yo te voy a respaldar. Entonces no hay excusa. Por más que la gente se levante para decirle no, porque no importa, porque justamente sabíamos que va a pasar eso, pero ahí es donde estamos para afirmarles a ellos en el camino, porque van a ser tentados por Satanás, van a ser decepcionados por el enemigo les va a comer la oreja para decir que lo que hicieron no valió la pena, les va a traer mentira, les va a traer engaño, y ahí está tu tarea de lo que Dios hizo contigo, transmitíselo a ellos. Entonces, habiendo dicho esto, quiero compartirte algo puntual para que no te quedes ni te duermas en los laureles. Porque es muy fácil haber tenido un evento, haberlo celebrado y después volver a la rutina. Ya no podemos volver a la rutina. Podemos, Dios, no debemos volver a la rutina. Cuando vos dejas de mirar tu propio ombligo y ves a los demás, ves que vos te podés volcar en la vida de los demás porque hay tanta necesidad. En general, y no soy el único que lo dice, en general hay cientos y cientos de pastores en todo el mundo que están diciendo lo mismo. El pueblo de Dios, la iglesia del Señor Jesucristo ha perdido la pasión por las almas. Vive mirando hacia adentro en vez de mirar hacia afuera. En todo lugar del mundo, la iglesia del Señor en general ha perdido la pasión, la compasión y la pasión por los perdidos. Está más preocupado por sus problemas, por sus asuntos, por que se olvidan de que si se mete a hacer lo que Dios le mandó a hacer, Dios le soluciona sus asuntos. Jesús lo dijo con otras palabras. Busca primeramente, eso significa ir y predicar. Y todas las demás cosas por las que te preocupás, te afanaste, en los versos anteriores lo dice, te serán dadas por sin que tengas que salir a pedírselo. Cuando hacemos la tarea que Dios nos mandó a hacer, Él se encarga de venir y proveer, solucionar, dar directivas, darnos ideas, intervenir en un asunto. ¿Por qué? Porque estamos haciendo lo que Él nos mandó a hacer. Fíjense una cosa, cuando Jesús llama a los discípulos, todos estaban con una tarea, todos estaban trabajando, todos tenían familia, solo 2 de ellos eran casados, pero el resto eran solteros, pero todos tenían familia, y en aquella cultura
eran los que sostenían mayormente el hogar. Jesús los llama y les dijo, dejen todo, síganme a mí. ¿Quién se hacía responsable de sostenerlo? ¿Quién se hacía responsable? Jesús. Jesús los iba a llamar, sacrificando a la familia que pasaran necesidad. Si Jesús llamaba, Jesús sostenía. Así que no tengas miedo, no tengas temor de que si tenés que dejar un rato esto o una hora lo otro por ir a hacer un trabajo para el Señor va a venir con provisión sobreabundante sobre esa área que vos estás consagrando al Señor. Sin duda, te digo por experiencia personal. Y más, está mucho más abundantemente de lo que nosotros pudiéramos pedirle o entender. El poder que actúa en nosotros hace que esa sobreabundancia llegue a nuestras vidas de manera que nosotros ni siquiera hubiéramos calculado. Pero cuando nosotros nos resumimos hacia adentro, entonces llegamos aquí a este lugar a ver quién comete más errores, quién dice una frase que no corresponde, quién no saluda, todas esas historias estúpidas de gente que somos imperfectas, la empezamos a ver cuando estamos ocupados en aquellos que están perdidos, no tenemos tiempo para esas cosas. Y si las vemos, no les damos la trascendencia que el enemigo quiere que se le dé. ¿Me entendió? Por eso surgen los conflictos dentro de las congregaciones, porque tienen mirando el ombligo como si fuera el ombligo del mundo, en vez de ver que allá afuera está la tarea de verdad. Bien, dije que valió la pena el esfuerzo, ¿verdad? Perfecto. Ahora vamos a ir al tema de hoy, que es un gran conflicto, que va de la mano un poquito con esto que vengo mencionando. Mi voluntad versus o contra la voluntad de Dios. Lo que yo quiero contra lo que Dios quiere. ¿Saben por qué la gran mayoría, no todos, pero la gran mayoría de los creyentes no estudian la palabra de Dios? ¿Saben por qué? Porque no quieren ser confrontados. ¿Qué más? Porque la verdad está ahí. Entonces les resulta más fácil, al no estudiar la palabra, por tanto no van a conocer la verdad, cuál es la voluntad de Dios para su vida, lo más fácil cuál es, y venir y conectarse con el pastor o con el líder que les predica el mismo mensaje que no quieren leer en la palabra. Son ese tipo de personas que están deseando que termine la reunión o que le suene el celular o a ver que justo tiene que ir al baño porque no parece que tiene incontinencia o etcétera, etcétera. Son ese tipo de personas que al no estudiar la palabra de Dios en su casa y no permitir que Dios trate con sus vidas, entonces tienen el lujo, se dan el lujo de llegar a este lugar a cuestionar, a criticar, a ver todos los defectos, todos los errores, porque no tuvieron tiempo de ser honestos con Dios y presentarse delante de su palabra y decirle: papito, ¿qué tenés para mi vida? Entonces ahí hay el choque entre mi voluntad, entre lo que yo me gusta y quiero hacer, contra lo que Dios en su palabra me dice, pero yo no la quiero leer, y si la tengo que escuchar acá, me siento molesto porque estoy escuchando lo que no quise escuchar en casa, que Dios me estaba hablando a través de su palabra. Entonces quiero escuchar mensajes que me animen, que me motiven, que me hablen de que voy a tener plata, de que voy a tener un buen trabajo, de que todo me va a ir bien, de que puedo ser esto y que puedo llegar a ser lo otro. ¡Ay! Se van locos de la vida. Pero cuando los confrontan, tenés un carácter de... Tenés que soltar esa atadura, tenés que romper con esa falta de perdón que tenés que soltar a esa persona que tenés atada en tus emociones
tenés que liberarte de ese tipo de vida que estás llevando, tenés que dejar la mentira, tenés que dejar el engaño, tenés que dejar la pornografía, tenés que dejar, ahí se terminó el tema. Ahí ya no tenemos tiempo para venir a la casa del Señor, ahí ya no tenemos tiempo para estudiar la palabra, ahí ya nos molesta todo lo que el Señor nos demanda. ¿Y con quién nos las agarramos? Con el que nos transmite eso, el pastor. Pero el pastor, ¿quién lo levantó y quién lo ungió? Entonces la culpa, ¿quién la tiene? Entonces nuestra voluntad contra la voluntad de Dios es lo que permea, es lo que está sobre la superficie de cada creyente, sea que se entregó su vida el domingo aquí, o sea que hace 40, 50 o 100 años que está caminando con el Señor. Porque mientras estemos en la tierra vamos a tener ese conflicto entre nuestra voluntad y la voluntad de Dios. Los que crecen, los que maduran, los que avanzan, los que usted lo ve que Dios los empieza a usar, que Dios empieza a poderlos levantar para que oren por los enfermos, se sanen, para que liberen, echen fuera demonios, para que hagan ciertas obras, son gente que ha empezado a morir a su voluntad personal y está experimentando el proceso de que la voluntad de Dios se haga en su vida. O sea que el Padre Nuestro se le cumple. Venga tu reino, hágase tú. Entonces eso es lo que pasa en toda congregación, en todo lugar del mundo. Es el gran conflicto, por eso le puse el título, el gran, no es un conflicto, es el gran conflicto. Es la gran crisis que se experimenta a la hora de: o soy un creyente común y corriente, que no trasciende, que no tiene referencia sobre nada, o soy un discípulo del Señor. Hay una diferencia abismal entre venir y escuchar el mensaje y luego en mi vida semanal vivo como vivo, o vivo como discípulo acá adentro y fuera de aquí, y me comporto y funciono de acuerdo a la voluntad de Dios para mi vida, que a mi voluntad personal y mi ego no le gusta. Entonces, en la palabra de Dios, ¿a cuánto nos gusta pedir? Los mentirosos no entrarán al reino de los cielos. ¿A cuánto les gusta pedir? Ahora, ¿a cuánto les gusta pedir a Dios? Bueno, levanten sus manos. Sé evidente. ¿Le gusta pedir o no? Perfecto. Primera Juan capítulo 5, versos 13 al 15. Vamos a ver dónde está el gran conflicto aquí. Ya viene, igual queda un poquito lejos. Estas cosas, dice Pablo, Juan, yo les he escrito a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios. ¿A quién está dirigido esta palabra? ¿A todos? ¿Sí o no? ¿Está dirigido a todos? A todos los que creen, no creen de la boca para afuera, creen. ¿En quién? En el poder que hay en el nombre del Hijo de Dios. Por eso muchos textos son sacados del contexto para transformar en un pretexto. No, pero yo creo. ¿Te cree de tal manera? ¿Cree de tal manera como usted es amado de tal manera? ¿O simplemente cree porque es religioso y bueno, yo creo? Por eso muchos versículos, muchos textos de la palabra no encuentran aplicación en la vida de muchos creyentes, y ese creyente termina frustrándose, enojándose y calentándose. ¿Por qué? Porque lo saca del contexto, lo saca de todo lo que dice antes y lo que dice después. Acá dice: estas cosas les he escrito a ustedes que creen en el Hijo de Dios. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que sepan que tienen y
para que... ¿Por qué repetirá? ¿Por qué repetirá? Para que crean en el nombre que está mencionado arriba del Hijo de Dios. ¿Por qué repite 2 veces para que crean? Hay mucha creencia barata. En las congregaciones hay mucha creencia barata. Ustedes preguntan, yo creo. Sí, creo. Pero hay maneras de creer. Hay una manera incorrecta y hay una manera correcta de creer. Y la gran mayoría tristemente cree de una manera incorrecta. Porque cree simplemente, religiosamente, sin profundidad. Simplemente cree. Cree, pero no se producen los resultados de lo que cree. Y acá dice que cree en el nombre del Señor es todopoderoso. Entonces quiere decir que tienen que suceder cosas relacionadas con ese nombre en mi vida, en mi familia o por lo que esté pidiendo. ¿Vamos bien por ahí? Bien. 14. Y esta es la confianza. ¿Cuál confianza? Que sí creo. 2 veces dice, ¿no? Esta es la confianza. ¿A usted le gusta pedir? Me dijo. ¿Sí? ¿Vos estás ahí también? Sí. Esta es la confianza. De que si pedimos ¿conforme a qué? Ahí está el tema. Ahí está el tema. Para que se cumpla el verso anterior, que es el contexto, ¿cómo va direccionada mi oración? Tiene que estar direccionada según la voluntad de Dios. Para yo saber cuál es la voluntad de Dios, yo tengo que ir a su palabra, estar en su presencia y, Señor, revelame, mostrame cuál es tu voluntad para determinado asunto. Eso requiere disciplina, tiempo, consagración y una mente dispuesta. Por eso muchos no reciben respuesta de lo que oran y lo que piden, porque no tienen tiempo para Dios. Por eso muchos terminan, como dije hoy, frustrados, enojados, calientes, mal, hasta que por fin abandonan. Porque a mí Dios no me responde, porque yo ya pedí, porque yo... ¿Pero qué pediste? ¿Cómo lo pediste? No se pide de cualquier manera. Creo de verdad en el nombre todopoderoso del Hijo de Dios, nombre sobre todo nombre. ¿De verdad creo? Y ese creer de esa manera profunda, aunque mi alma se pone de punta, dice, es la que me da confianza. Y esta es la confianza que tenemos. No que vamos a tener, que tenemos. Los que creemos, tenemos esa confianza de que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, ¿Dios qué hace? ¿Esto hace Dios? ¿Seguro? ¿Y por qué cuántas veces salís a decir que Dios a mí no me oye? ¿Cuántas veces salís a decir, Dios le respondió a fulano, mengano, y mira, a mí me tiene tirado? Dios se olvidó de mí. Dios me dejó, Dios me ha desamparado. Encima ha sido Dios mentiroso. ¿Puedes sonreírte? Si pedimos alguna cosa conforme a su, repito, ese su implica tiempo, dedicación, constancia, entrega y una mente abierta para, papá, ¿cuál es tu voluntad? ¿Qué querés para mí? No está mal que pidas una casa, un trabajo, aquellas que están solteritas. Señor, hágase tu voluntad. Hágase, Señor. Pero mandame a Pepito. O viceversa, los hombres.
pida casarse. Señor, pero que sea tal cosa. Y que venga a través de fulano. Y que me llegue a través de mengano. Es como le estamos enseñando a Dios lo que tiene que hacer, cuándo lo tiene que hacer. Ese es el choque, la gran contienda entre mi voluntad, lo que yo quiero, cómo lo quiero, cuándo lo quiero, a través de quién lo quiero, en el formato que yo lo quiero, contra la manera que Dios quiere hacerlo. Y acá está gráficamente bien explayado, bien clarito. No hay ninguna revelación, pero es una revelación grande acá para entender esto. Dice que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, habiendo creído y con confianza total, Él nos oye. ¿Amén? Amén. Quiero que dice más todavía, verso 15. Y si sabemos, eso nos da una seguridad, el creer de verdad y la confianza, eso nos traslada a una seguridad. Y sabemos que tenemos, porque Dios nos oye. Hay muchos que no están seguros de lo que están pidiendo, porque no saben si Dios se lo va a dar o no. ¿Por qué? Porque no saben si es su voluntad. Vuelvo a insistir, la voluntad de Dios no se conoce en un mensaje. La voluntad de Dios no se conoce en una canción que me haga llorar y que me ponga. En todo caso, confirma. La voluntad de Dios se conoce cuando tu rodilla y tu hocico y el mío están en el piso. Señor, quiero saber cuál es tu voluntad, para qué estoy vivo, para qué estoy en la tierra, cuáles fueron los dones que me diste, para qué me capacitaste, qué querés que yo haga. Ahí conoces la voluntad de Dios. Porque Jesús nos enseñó eso, porque es el modelo. Jesús se iba al Padre, se buscaba en la presencia de Dios y allí se quedaba y él dijo, lo que yo veo hacer a mi Padre y lo que oigo a mi Padre, eso hago. No todos queremos eso. Entonces dice, y si sabemos que nos oye en cualquiera cosa, porque el Señor no pone obstáculos, mientras sea dentro de su voluntad. Señor, te creo. Señor, creo en tu nombre. Creo en tu poder. Tengo la confianza que vas a cambiar a mi marido. O viceversa. Dios jamás va a responder ese tipo de oración. O sacame de este lugar porque si no, no aguanto más. Dios no va a responder ese tipo de oración jamás. Jamás. Porque no lo hiciste buscando su voluntad, estás buscando tu propio bienestar y tu propio propósito. Por eso digo hay formas de orar correctas y formas de orar incorrectas. Hay un libro excelente sobre el tema que se debe leer en oración, dice la forma de creer correctamente. Ese libro a mí me cambió la vida hace 8 años a esta altura. Pero totalmente me cambió la vida. Entonces dice, si sabemos que nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos, otra vez la palabra sabemos, da una seguridad que tenemos ¿qué cosa? ¿Qué cosa tenemos? Pero pastor, no la tengo todavía. ¿Dónde dice el versículo que Dios te garantiza el día y la hora que te lo va a entregar? ¿Te dice ahí? ¿Te dice el año que te lo va a entregar? No, porque es su voluntad y como Él es soberano, Él te lo va a dar o me lo va a dar el día que Él entienda que estamos preparados para recibir eso que estamos pidiendo. Por eso dice que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Dice, y esta es la confianza, o sea, esta es la fe de que sabemos. Entonces la prueba de nuestra fe, la fe probada, produce paciencia. Pídale paciencia a Jorge Rosano. Dios tiene un trabajo conmigo que usted no se imagina. No se imagina el trabajo que Dios tiene conmigo, la paciencia que Dios me está teniendo a mí. Hasta el día. Por eso puedo hablar de esta manera. Así que entonces, hermano querido, para saber
en este gran conflicto, ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Y qué va a salir por mi bocota a la hora de orar? Necesito ir a su palabra. Repito una vez más, lo dije no sé cuántas veces, no importa. Los creyentes debemos manejar la palabra de Dios así. Porque es la palabra de vida, es la palabra que nos trajo salvación, es la palabra que cuando nos conviene nos trae peticiones de oración para ser sano, o para ser libre, o para que haya un milagro. Es la misma palabra, ¿sí o no? Pero la palabra de Dios no solamente contiene salvación, sanidad y liberación. La palabra de Dios no solo contiene bienestar material, emocional y físico. La palabra de Dios contiene transformación de vida para que el hombre y la mujer de Dios hagan su voluntad acá en la tierra antes que Él venga a buscar a su iglesia. Esa parte no la queremos. Esa parte no la queremos. Queremos toda la comodidad posible, queremos todo nos vaya bárbaro, queremos que nos espectacular. Y Dios también lo quiere, pero tiene que ir de la mano de lo que dice Tercera de Juan, versículo 2. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. No deja nada fuera. Y que tengas, la mayoría no lo sabe. Y que tengas salud, así como prospera tu alma. Vamos de atrás para adelante. ¿Cómo prospera nuestra alma? Sabiendo la voluntad de Dios. Por lo tanto, salud llega a mi vida. Y por tanto, soy prosperado en todas las cosas. Cuando yo veo eso en la vida de un hermano y en mí no lo veo, no le voy a preguntar, che, ¿cómo hiciste? No, voy a empezar a tener celos y envidia, bronca y calentura, porque a él se lo dio Dios y a mí no me lo dio. Y en eso se nutren lamentablemente las congregaciones, y esta no es la excepción, tristemente. No los estoy apaleando, los estoy animando a que peguen un cambio, permitan a Dios que les cambie una buena manera de ver la forma de pedir, la manera de presentarse delante de Él. Estamos frente al Rey de Reyes, Señor de Señores, cantamos eso, ¿sí o no? ¿Para qué lo cantamos? Si no lo ponemos como Rey de Reyes y Señor de Señores, como el soberano. Hay un par de libros con títulos muy sugestivos sobre el tema. Quizá alguno lo conoce. Cuando lo que Dios hace no tiene sentido, por ejemplo. ¿Y qué si Dios no cumple con su palabra? Él en su soberanía dice, no te lo voy a dar. ¿Qué hizo el apóstol Pablo? Estaba con un aguijón en su cuerpo 3 veces y le pedí a Dios, le rogué a Dios que lo sacase. ¿Y qué me dijo? ¿Qué le dijo el Señor? Bástate de mí. Suficiente conmigo, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Pero eso no nos gusta escuchar eso. Nos gusta escuchar palabras de sé sano en el nombre de Jesús. Y sí, está bien. Pero hay personas a las que Dios llamó con un propósito definido para algo grande, que Dios le permite tener algunas ciertas cosas, porque no vamos a tenerlo cortito. Pero Dios lo va a usar igual en gran manera a esa persona porque está haciendo la voluntad de Dios. No le saca a Dios eso, pero lo usa en gran manera. No todos nos gusta eso. Jorgito se lo puede decir en este momento. Queremos que nos vaya como haciendo la plancha, ¿vio? Un mar en calma, haciendo la plancha, flotando en el espíritu, todo perfecto, no hay luchas, no hay pruebas, no hay crisis, todo me va bárbaro. Entonces, digamos, si todo no fuera así, ¿para qué Dios dice que tenemos que usar la fe? ¿Para qué? ¿Para qué tendría que haber promesa? ¿Para qué tendría que estar la esperanza en la palabra de Dios? ¿Para qué Cristo hubiera tenido que morir si total? Estamos haciendo la plancha, vamos, bárbaro, está todo espectacular. ¿Para qué? Una cosa es cierta, hermano.
Ninguna persona que atraviese, hijo de Dios, hija de Dios verdadero, que atraviese por algún sufrimiento, por algún periodo largo de sufrimiento, de dolor, queda sin que Dios lo use en forma magnífica. Dios se va a glorificar de ese dolor, ese sufrimiento no va a quedar en vano. Grábeselo. Entonces, cuando voy a abrir mi bocota en oración, ¿qué voy a pedir? Empiece a modificar, hermanito querido, hermanita querida, empieza a modificar tu oración delante de Dios. Porque dice, si pedimos alguna cosa conforme pero está en mi voluntad. Ahora, si es su voluntad, repito una vez más, ¿cómo yo sé cuál es la voluntad de Dios para mi vida? La única manera de saber cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida es ir a la palabra y ver su voluntad escrita para ti y para mí. Y la voluntad de Dios para tu vida o para mi vida son diferentes. Una voluntad de Dios genérica, así que vayamos y prediquemos el Evangelio, eso es una voluntad de Dios genérica. Pero hay cosas puntuales, porque Dios tiene un plan que va desarrollando a medida que pasan las semanas, los meses y los años, para que alcancemos ese propósito. Dios tiene una voluntad específica, que no es igual a la de tu marido, la de tu mujer, la de tus hijos, ni tu pastor, ni de nadie. Es individual, personal. Por eso dice, si alguno. ¿Dice o no dice si alguno? Si no diría, todo. Por eso la gente va y viene en las congregaciones. Da un tiempo, después no está más. Y se me complicó, y se lee tal discurso y dar, y con el mismo versículo, la misma rosca. Terminan haciéndose pedazos, simplemente porque no hicieron enfrentar el conflicto de verdad entre su propia voluntad y la voluntad de Dios. No se quieren rendir, hablan de rendición, lloran, acá es un mar de mocos. ¿Para qué? Si cuando se levantan con su propia voluntad todavía. Y todavía se enojan con Dios porque Dios no le respondió como ellos querían. Llega un momento, obviamente, como ser humano, que la persona ya logra que esa persona se desaliente, se canse de pedir, y yo pido, y bueno, pero no quiere que su voluntad se sujete a la voluntad de Dios. Rezó el Padre Nuestro 80 millones de veces desde niño, pero nunca entendió qué estaba diciendo con su boca. Hágase tu voluntad. Y como Dios no es sordo ni estúpido, como lo toman algunos, y dice, bueno, ¿querés que yo haga mi voluntad en tu vida? Y entonces Dios empieza a trabajar. Dios empieza a meter mano. Dios empieza a cortar por acá. Esto no va, se terminó, mijito, esto va por este lado. Y obviamente Él usa personas para justamente tratar con nosotros. Él no manda ángeles, puede, pero no manda ángeles a hacer esa tarea. Y ahí comienzan los enojos, ahí comienzan las murmuraciones, las críticas contra el pastor, contra los líderes, contra fulano, contra mengano. ¿Por qué? Porque lo confrontó con la voluntad de Dios, no con la de él. Por mí, tú haces lo que se te canta, lo que te guste, lo que quieras. Pero eso sí, responderle a Dios. Yo digo que ahora, lo que te comparto, yo también lo tengo que vivir. Es también mi propia experiencia con el Señor, si quiero hacer su voluntad. Cuando vos haces la voluntad de Dios, Dios comienza a ungirte. La unción comienza a bajar desde la cabeza hasta la planta de los pies. Esa unción significa que hay yugo pudriéndose, hay cosas cayendo de tu vida. Hay un rostro que comienza a ser transparente, comienza a verse algo que no se veía, de tu boca empiezan a salir palabras de sabiduría, palabras de ciencia, los dones comienzan a fluir, el fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza, comienza a hacerse notorio. Esa persona indica que
comenzó a rendir su voluntad. La voluntad de Dios se dejó de payasear y comienza a vivir conforme al propósito de Dios. Y no hay ningún misterio, está simplemente funcionando según el plan de Dios. Rindió su voluntad, le está costando, pero Dios lo está respaldando. Entonces la voluntad de Dios comienza a salir hacia afuera. ¿Y cuál es el misterio? ¿Cuál es la novedad que Dios lo pueda usar? Ninguna. Al contrario, es lo esperable, es lo que debiera pasar. Y una congregación que está sometida realmente a la voluntad de Dios, y los creyentes se dejan de jugar a la estupidez y al payaseo y comienzan a rendir su voluntad a la voluntad de Dios, es una congregación ungida, llena de poder, que la ciudad comienza a apretarse. Eso lo vemos en la palabra, no es un invento mío. Dice que el pueblo tenía temor de la iglesia. Lea el libro de los Hechos. El pueblo, la ciudad, tenía temor de esta gente, porque el poder de Dios era tan grande, tanta manifestación de Dios. ¿Por qué en aquellos tiempos los milagros eran súper mega archicomunes y ahora son ocasionales? Porque hay gente que no se termina de rendir nunca a Dios. Siempre hay un pero, siempre hay algo que se antepone, pero toma estos versículos y lo quiere aplicar. Es imposible. Es imposible. Cuando usted ve que hay alguien que Dios lo comienza a usar y tiene las características, es porque esa persona está en el proceso de rendición, y el que se rinde dice que Dios lo levanta. Ningún misterio. Es lo que debe de pasar, simple y llanamente, sin ningún tipo de esfuerzo, sin ningún tipo de nada. Una rendición genuina, Dios la ve, la mira, y lo que hace Dios es empezar a levantar a esa persona y lo transforma de una persona irrelevante, una persona que no tenía características de nada, y de repente aparece y Dios lo empieza a usar. Ese es el plan de Dios, porque su voluntad se rindió a la voluntad específica de Dios, no cualquier voluntad, a la voluntad específica de Dios. Hay gente que se pasa años luchando contra la voluntad de Dios, se resiste, se hacen los duros o los indiferentes. Para Dios dirá lo mismo: no estás haciendo, no estoy haciendo la voluntad de Él, y entonces el conflicto va a estar planteado. ¿Quién va a ser el ganador? ¿Tú? ¿Yo? ¿Dios? El reino satánico. Porque el reino satánico va a tener acceso a la mente de esa persona y va a empezar a generar conflictos, líos, malos entendidos, críticas, chismes, murmuraciones, contiendas de todo tipo, malestar porque no me gusta, porque esto, aquello. Es simplemente porque esa persona, su voluntad no está rendida. Ve con el ojo malo, va a ver con las cosas como Satanás las ve y no como Dios las ve. Se va a nublar, no va a ver las cosas con claridad. Es simplemente porque su voluntad está chocando contra la voluntad de Dios, nada más. No tiene nada que ver ni la congregación, no tiene que ver ni los líderes, ni el pastor, ni las reuniones, ni nada. Tiene que ver con que esa persona en su vida personal con Dios no está buscando la voluntad de Dios, está buscando su propia voluntad. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. Bien. Procure entrar en la presencia de Dios y busque en su palabra, porque Dios no se la va a esconder. ¿Cuál es la voluntad específica? Escúcheme bien, específica, diga específica. Específica. ¿Para qué estás vivo en este día y de aquí en adelante? Entonces, el conflicto más grande salta a la vista cuando nosotros no pensamos que fuimos creados por Dios con propósito para su reino. Entonces, ¿qué hacemos? Nos apropiamos de nuestra propia vida que Él nos dio para nuestro propio beneficio. No pienso que Dios me haya creado con un propósito. Sí, se habla mucho del propósito, pero yo no sé, yo tengo mi vida. Bueno, te adueñas de tu vida, los pensamientos torcidos, errados, comienzan a volverse gobernantes en tu mente, se levantan contra Dios, la vida se sale de cauce y viene la ruina. ¿Cuántos aman la ruina aquí?
¿Ama la ruina? Pues entonces, para que no haya ruina, va a tener que ir a la voluntad de Dios. Pero no, dígame, pastor, yo quiero saber cuál es específicamente la voluntad de Dios para mi vida. Muéstreme algún versículo. Uno de ellos, no hay muchos específicos, pero hay uno de ellos que dice, dar gracias en todo. Porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. ¿Cómo voy a dar gracias por este desgraciado, por esta desgraciada, por esta situación que estoy? ¿Qué voy a dar gracias por esto? Y bueno, ¿para qué pedir entonces la voluntad de Dios? Recuérdense que acá el Señor en Primera de Juan mencionó, y sabemos. Hay gente que ora y no sabe lo que ora. Ahí dice, y sabemos que sí, lo hacemos de determinada manera, Dios me oye y la respuesta está en camino, va a llegar a mi vida, a mi familia, lo que sea. Amén. Pero tengo que saber, es un saber interior, no porque está escrito, es una experiencia, ese saber no es algo que me viene por la lectura, ese saber es una experiencia, estoy experimentando lo que está diciendo el Señor, me lo está diciendo a mí, no a la situación, me lo está diciendo a mí, y yo sé que si estoy orando conforme a su voluntad, porque lo descubrí en su palabra, Él me lo mostró, entonces yo tengo las cosas que le he pedido, aunque todavía no hayan llegado a mi mano. Esa es la confianza, dice. Esa es la confianza. ¿Cuántos oran así? No levanten la mano, mejor no me levanten. La oración del mangazo está a la orden del día. Con todo respeto, la oración del mangazo. Ni gracias le damos a Dios. Señor, hoy necesito, porque fíjate que nada, no tengo para esto, me falta para otro, mi marido acá, mi mujer allá. Ni siquiera con el respeto debido a quien se está dirigiendo. Como que Dios tiene la obligación, hay gente que ora como que Dios tiene la obligación de responderle y punto. Como que Dios está a su servicio. Entonces cuando nosotros no sabemos, y mejor dicho, no pensamos que fuimos creados con propósito para su reino, nos apropiamos de la vida que Dios nos dio y hacemos de nuestra vida nuestra propia voluntad. Obviamente que Dios no mira para el costado, Él está viendo que estamos haciendo nuestra propia voluntad y que hacemos oraciones que no van a pasar el techo. Hacemos peticiones que no están en su palabra, no es porque no estamos descubriendo para qué estamos. Es el gran conflicto que existe en el planeta. La gente, se han escrito miles de libros, todavía se sigue hablando quiénes somos, de dónde venimos, a dónde vamos, y nosotros que tenemos la respuesta hacemos oraciones tan tontas, tan faltas de sentido, solo pidiendo. Y voy a repetir, no es que no haya que pedir, claro que hay que pedir, pero tiene su momento para pedir. Primero andar, Señor, tengo tantos años de vida, llegué hasta este punto, me trajiste hasta acá, Señor, ¿qué querés conmigo? ¿Qué querés con mi vida? No estoy vivo porque estoy vivo, Señor, ¿por qué estoy vivo? ¿Qué querés conmigo? ¿Para qué me formaste? ¿Por qué me diste ciertas capacidades? ¿Vos te crees que Dios no te va a responder ese tipo de oraciones? Claro que te la va a responder. El tema es que no muchos quieren oír esa respuesta. Te dije al principio, porque saben qué es lo que tienen que hacer y no lo quieren hacer. No quieren ir a la voluntad de Dios, quieren que Dios les haga su voluntad. Que se le cumpla todo su deseo, que Dios no lo moleste más. Son esos que vos después los ves pasear por las congregaciones el día que recibieron lo que recibieron, porque nunca se transformaron en discípulos. ¿Qué deseo de verdad, y con esto quiero terminar? ¿De verdad querés conocer la voluntad de Dios? Amén. No, ¿por qué respondes tan rápido?
qué respondes tan rápido? Salvo que de verdad quieras conocer la voluntad de Dios. Amén. Eso, conocer la voluntad de Dios no es una cuestión de 5 minutos, un amén y ya la conozco. Entraste en un proceso donde sos amasado. Porque la voluntad de Dios te va a mostrar para qué Dios te tiene vivo y para qué propósito Él te preparó. ¿Qué dones colocó en tu vida? ¿Qué capacidades puso en vos? Que todavía están ahí, sin descubrir, pero te las va a mostrar en la medida que tú permitas la voluntad de Él sobre tu vida. Por eso es amén, así sin pensar. Entonces, como tan profundo sea el deseo que te impulsa, tan profundo va a ser la voluntad tuya que pongas en eso. Y según la voluntad que vos decidas tomar, va a ser tu forma de actuar. Y tu forma de actuar va a marcar tu destino. Así de simple. ¿Y esto cuándo sucede, pastor? Cuando estoy en la reunión acá, cuando estamos en oración. No, todo el día. Porque Dios, cuando 24 horas aún durmiendo, Él trabaja con nosotros conforme a la petición que le hicimos, conforme al deseo de nuestro corazón que dijimos, acá está mi voluntad, conforme a la consagración que... Ahí Él está trabajando, Él comienza a revelarte cosas, a mostrarte cosas, desenmaraña todo aquello que estaba todo de la niñez. Él comienza a trabajar y mostrarte, para esto te traje a la vida. Por eso no te has muerto, por eso estás vivo, has atravesado por un montón de cosas. Estás aquí porque tengo este cual perfecto propósito contigo y te voy a conducir hasta ahí. No llegamos de la noche a la mañana. Yo voy contigo, te llevo. Y entonces se necesita rendición porque tenemos que ir de la mano de Él. No sabemos dónde es, no sabemos cómo es, ni cómo llegar. Tenemos que depender de Él y eso no nos gusta. Queremos controlar a Dios. Queremos controlar los hechos, los acontecimientos. Si no los podemos controlar, entonces no vamos. ¿Cuántos están entendiendo lo que estoy diciendo? Entonces, cuando la persona no conoce la voluntad de Dios, porque no la ha ido a buscar en su palabra, solamente lee algún versículo que le guste y nada más, pero no busca la voluntad de Dios en su palabra, entonces no tiene nada que reclamar ni promesas a las que aferrarse. Ya ven que agarran versículos y la promesa de Dios dice. Y yo me pregunto cuántas veces cuando veo versículos puestos y promesas allí, en los cartelitos, en los banners, ¿será que se le hizo realidad esa promesa a mi hermano o a mi hermana que puso eso? No digo de acá solo, de todo lugar. ¿Será que lo que está poniendo ahí lo ha vivido? ¿Lo está experimentando? ¿O simplemente le gustó y lo puso? Usted no va a ver ni casi, con todo respeto, no va a haber casi ninguno de esos banners que diga que hable de la negación del yo. No va a haber en esos banners, te va a haber muy poco que diga renuncié a y ahora Dios está trabajando en mi vida. No, te va a haber versículos que lo hacen flotar en el aire. Y yo me he preguntado muchas veces, repito, muchas veces, ¿se habrá cumplido en la vida de esa persona que está escribiendo eso? ¿O simplemente porque puso un versículo? Cuando yo les pongo una reflexión en los grupos, en los banners, son experiencias personales, la mayoría dolorosas, la mayoría con lágrimas, la mayoría de muchos fracasos que he tenido por no querer hacer la voluntad de Dios. Lo que usted ve en las reflexiones que yo le pongo no son victorias, son muchas derrotas por ser un cabezón, por ser un terco y por ser un bocón. Para que a usted no le pase, yo se lo pongo allí. Ponete de pie, por favor. Habla con el Señor. Tan profundo, repito, como sea el deseo que te impulse en hacer la voluntad de Dios, así será tu voluntad
sometida a la voluntad de Dios. Y así como es tu voluntad, rendida, así será tu forma de actuar. Entonces, así será tu destino. Así entenderás cuál es el destino para tu vida, que hoy te parece tan lejos, tan lejano. Sea que te pongas indiferente, ojalá que no. Sea que de verdad hoy, esta noche, tomes esta palabra como palabra definitiva para tu vida. En ti está de que esto se transforme en una realidad viviente para vos, en el que mañana digas, de verdad, genuinamente de verdad, tuve un antes y un después a partir de ese día. Ya probaste esquemas viejos, ya probaste fórmulas viejas, repetidas, que te han llevado al cansancio, te han llevado mayormente a la frustración, al enojo. ¿Por qué no dejas que el Señor te muestre qué quiere para vos? No te quiere hecho bolsa, no te quiere hecho pedazos. No te quiere viviendo a los empujones, llevando de arrastra el Evangelio a ver si surge algo algún día. Es que te estás resistiendo a la voluntad de Dios. Seguís queriendo hacer la tuya. Como se dice el dicho, esta es la chiquita. Cuando Dios tiene lo grande. Pero vas a tener que depender de Él. Vas a tener que depender de Él y Él te va a colocar personas al lado que te van a ayudar. Gente crecida, madura, que te va a ayudar. Literalmente te va a ayudar a caminar. Porque esa persona ya está caminando por ese camino de renuncia. Por ese camino de negación al yo. Y entonces te puede ayudar. En esto de hacer la voluntad de Dios no se puede caminar solo, jamás. Jamás. El que lo ha intentado ha terminado muy mal. O está terminando muy mal. Nos necesitamos el uno al otro. Por eso el Señor dice, y sabemos, habla en plural. No dice y sé, y sabemos. Se refiere al cuerpo de Cristo. Uno de los grandes estorbos es tú y mi sabiduría que adquirí a través de los años. Entrega esas coronas a los pies de Jesús. Tus títulos, tus cargos, tus responsabilidades, porque yo fui esto, porque yo soy lo otro, porque yo aprendí así, porque yo... Rendilos, son estorbos, son obstáculos, gracias por lo que pasó en ese tiempo, pero hoy es un día nuevo. Hoy es un tiempo de una novedad de vida, dice que andamos en novedad de vida, esa novedad no la sabemos, tenemos que recurrir a Él. Y eso implica una relación diferente a la que teníamos hasta hoy. Papá, papito, no entiendo, explícamelo. Papito, he sido medio cabeza dura, quiero romper con eso. Acá estoy. Yo creí que sabía, pero no sé nada. Yo creí que tenía cierto conocimiento, pero no tengo nada. ¿Qué va a hacer papá? Responderte. Venir a tu vida como está viniendo en este momento. Quiere mostrarte cosas grandes y ocultas que todavía no conoces. ¿Por qué ocultas? Porque solo se muestran en la voluntad de Él. Ahí ya dejan de ser ocultas, quedan reveladas, quedan mostradas, quedan evidentes.
iglesia tiene un nivel de espiritualidad de verdad cuando esa iglesia, esa congregación ha rendido su voluntad a la voluntad del Padre para lo que quiera hacer en ellos, a través de ellos, en la ciudad, en el barrio, aún en el país o fuera de él. Una iglesia que no se rinde, una iglesia que tiene un corazón endurecido, que sí quiere seguir haciendo la suya. Dios no le puede revelar cosas que son grandes. Dice grandes. Cuando Dios dice que algo es grande, es grande. Y esto no termina aquí hoy. Como ningún mensaje termina cuando el pastor dice amén, o el que predica dice amén. Es que recién empieza. Tómalo como el primer día de que te convertiste a Cristo. Toma esta palabra como el primer día, como si recién conocieran el mensaje de salvación. Y empieza a vivir de acuerdo a lo que has recibido esta noche de parte del Espíritu Santo. Señor, gracias por oírnos. Porque lo que estamos, Señor, haciendo en esta hora es conforme a tu voluntad. Y yo tengo la certeza, Señor, la seguridad y la confianza de que tú me oyes. Porque estas cosas están en tu voluntad. Por lo tanto, yo sé que tenemos estas cosas que te estamos pidiendo, porque harán que el reino de Dios, a medida de la transformación de tus hijos, avance, tome territorio, conquiste y reparta los despojos que Satanás suelte. Yo oro por esta congregación presencial, por la que está allí siguiendo la transmisión, para que allí donde ustedes estén también, en ese lugar, dentro del país o fuera del país, esto no tiene distancias. Para ustedes también, el Señor les está alcanzando con este mensaje. Sepan atesorarlo, pero sepan ahora que tienen una tarea por delante, y es dejar que la voluntad de Dios, que les será revelada por la palabra, se ponga en práctica en sus vidas. Seguro que esas promesas que has leído tantas veces tendrán efecto inmediato sobre tu vida. Verás la transformación. Queremos bendecirte desde donde tú nos estás siguiendo, dándote gracias siempre por estar. Sé que estás siendo bendecido. Cuéntanos tu testimonio, dinos qué Dios está haciendo en tu vida. Esto alentará a muchos otros. No te quedes guardado con lo que Dios está haciendo con unas pocas palabras. Dinos qué está pasando en tu vida desde que estás escuchando el mensaje de la palabra de Dios. Te bendigo tu familia, y el poder sobrenatural de Dios esté actuando sobre tu vida. Dios mediante, el sábado 16:30 estaremos compartiendo una vez más el mensaje de lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Dios te bendiga, tengas un bendecido descanso y la mano del Altísimo te cubra.